Las enfermedades llegan sin avisar. Cuando nos enfrentamos ante una noticia así, todos reaccionamos de manera diferente. Cuando sabemos que le sucede a un amigo, a un familiar, nuestra primera reacción es de consuelo. Échale ganas, todo va a estar bien, no te preocupes, etc. Pero ¿qué pasa cuando tú eres quien recibe la noticia? ¿Por qué a mí? Hoy hablaremos de las implicaciones emocionales al recibir el diagnóstico cuando te informan que tienes cáncer de mama. La fortaleza personal juega un papel muy importante en el proceso y el camino que vas a recorrer buscando recuperar la salud y sacar de tu cuerpo ese mal. Nuestra invitada de hoy es médico cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra con alta especialidad de psicogeriatría clínica, directora médica del Sanatorio Psiquiátrico del Carmen, docente en diplomados de terapia cognitivo-conductual y autora de artículos especializados. Ella es la doctora Mariana Chávez Cervantes. Al final de la plática tenemos un espacio para preguntas y respuestas, moderado por el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector de Siniestros y Redes Médicas de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia en esta edición del Chat Médico Prevem. Doctora Mariana Chávez Cervantes, nuevamente bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta edición del Chat Médico Prevem. Demos inicio a la plática. Hola Mariana, qué gusto saludarte. Hola Roberto, buenas noches, qué gusto saludarlos a los dos. Un tema muy interesante para esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto saludarlos también esta noche. Buenas noches, Jorge, doctora Chávez, un placer estar con ustedes nuevamente. Pues un gusto tenerte, Mariana, por aquí nuevamente, realmente con este tema tan sensible para la gente que hoy nos acompaña. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, demos inicio a la plática. Te quedas con el auditorio. Muchas gracias, Jorge. Y pues nuevamente un agradecimiento por la invitación, un año más a participar con ustedes. Siempre es un placer. Y bueno, como dices, con un tema tan importante y tan relevante como las implicaciones emocionales, ¿no?, del diagnóstico de cáncer de mama. Pues muchas gracias. Para empezar entonces. Listo, bienvenida. Pues adelante, Roberto, nos vemos al final. Para las preguntas, vamos adelante con la plática. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos acompañan, los que nos están viendo hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy me toca hablarles, compartirles acerca de cuáles son las implicaciones emocionales relacionadas con el diagnóstico de cáncer de mama. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes que uno de los muchos problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de emociones es que no hay absolutos. Hay muchas cosas en la vida que sí se pueden categorizar. El BIRATS, por ejemplo, esa palabra tan temida para quien se ha realizado alguna vez una mastografía, justo es una clasificación definida y delimitada de las lesiones de mama. Y universalmente sabemos el significado de un BIRATS 5, ¿no? Pero universalmente es imposible categorizar qué se siente, qué se piensa o cómo se vive el resultado positivo de un cáncer de mama. No podemos saber qué nos va a pasar, cómo lo vamos a vivir, ¿no? Por eso comienzo hoy compartiendo con ustedes que toda esta información que les presento es producto de una revisión bibliográfica extensa, pero que de ningún modo representa una verdad absoluta, ni siquiera cercana. Mariana, perdón que te interrumpa, creo que no se está escuchando bien. Se oye como ruido en el micrófono. En la prueba se escuchaba perfecto el audio, pero ahorita estamos... A ver, es que tenemos problemas con el audio. ¿Ahí me escuchan? Perdón, sí, mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Entonces igual es el tema del Gracias. Perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que
que bueno, en esto, en cómo va a responder una persona, no hay una forma de predecir, de categorizar, ¿no? En las respuestas emocionales relacionadas con el diagnóstico de cáncer de mama no hay absolutos, no hay una forma correcta de afrontar, no hay una receta de cocina, no hay consejos que son infalibles. Por lo menos hoy, de mi parte, si quiero externarles una gran empatía y admiración para quien haya o esté pasando por este diagnóstico tan complicado. Y hoy quiero compartirles, hoy mi objetivo es compartirles un poco más desde el corazón, un poquito de lo que los médicos, los psiquiatras, las enfermeras, los terapeutas y todos los que estamos relacionados en la atención médica sabemos acerca de las emociones que se mueven en un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Bueno, pues en México, para platicarles un poco del impacto de esta enfermedad, en México a partir del 2006 el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer por cáncer, ¿no? Actualmente el 90% de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas tardías y se registran en nuestro país 13 muertes diarias por este diagnóstico. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y podemos entender el temor que esta enfermedad genera, porque además, lamentablemente, un diagnóstico en una etapa tardía va a también ser sinónimo o va a ir muy relacionado muchas veces con un pronóstico no tan favorable. ¿Por qué a mí? ¿Por qué titulamos esta plática así, no? Esta es una de las preguntas que todas las personas nos hacemos cuando algo desagradable pasa en nuestras vidas. Esta es una de las primeras preguntas que se hará una mujer cuando se le da el diagnóstico de cáncer de mama. Por eso decidimos titular esta plática así. Porque el ser humano se distingue por usar la mente, los pensamientos, la cognición, todo aquello que nos caracteriza para superar las adversidades, para poder desencadenar una serie de procesos de pensamiento que le van a ayudar a negociar y a proyectar y a planear, pero sobre todo a entender que las cosas a veces se pueden poner mal. Si acaso alguien alguna vez logra responder esta pregunta de por qué a mí, no siempre encontrará paz en la respuesta. Cognitivamente, mentalmente, puede ser el primer paso para el camino a la negociación emocional para poder entender y sobrellevar el diagnóstico, pero no necesariamente va a ser un proceso sencillo, ¿no? Grosso modo, quiero explicarles un término que estaré usando repetidamente en la plática: afrontamiento. Los mecanismos de afrontamiento son todos aquellos pensamientos, conductas, interpretaciones, reflexiones, negociaciones, sentimientos que vamos a poner en marcha para Mariana, adaptarnos. Sí. Perdón que te interrumpa, seguimos teniendo un poquito de problemas con el audio. No se escucha limpio. El audio no se escucha limpio. Déjame ver si es un tema de los micrófonos, de los AirPods. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Se oye como si tuviera ruido, aire, viento. A ver. A ver, ahí estamos conectados otra vez con los audífonos. ¿Se escucha mejor? Ahí está mucho mejor, mucho mejor. Ahí está mucho mejor. Perfecto. Va. De acuerdo. Entonces les decía que les iba a hablar de este término que estaremos repitiendo a lo largo de la plática, el término de afrontamiento, ¿no? Bueno, los mecanismos de afrontamiento, como les decía, es todo aquello que ponemos en marcha para adaptarnos a una situación que es percibida como complicada en nuestra vida, ¿no? Es todo lo que usaremos desde nuestra persona, desde nuestra historia, desde nuestra inteligencia y las conductas que generaremos para responder a estas situaciones. Bueno, pues la forma en la que una mujer ajusta sus mecanismos de afrontamiento cuando recibe el diagnóstico de cáncer de mama es uno de los parámetros más importantes para pronosticar su bienestar emocional en el proceso de enfermedad. Es decir, mecanismos de afrontamiento que llamamos más positivos van a tener un mejor pronóstico en cómo va a vivir la mujer, ¿no? Y la paciente la enfermedad, ¿no? Sin embargo, son muchos los factores que tenemos que considerar antes de entrar de lleno en este tema del afrontamiento, ¿no? Del diagnóstico de cáncer de mama y de las emociones implicadas que se van a generar en la mujer. Bueno, aprovechando, quiero tomar este momento para aclarar que sí, la mayor parte de la plática estaré hablando en femenino, porque el cáncer de mama es un diagnóstico mucho más frecuente en mujeres,
pero no olvido ni menosprecio el dolor y el proceso de adaptación en los hombres que llegan a padecer esta enfermedad y que son hasta 1 de cada 100 de los casos de cáncer de mama, ¿no? Y bueno, continuando con este tema del afrontamiento y de qué se va a generar y qué va a pasar alrededor de un diagnóstico, pues a muchos hemos oído hablar acerca de las fases del duelo que definió Kubler-Ross hace mucho tiempo. Hablan acerca de todo lo que se va a generar de estas etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación que se van a generar a través de o cuando se presenta una situación nociva, una situación impactante, un duelo, ¿no? Una pérdida de un ser querido, una pérdida de la salud, una pérdida del trabajo, de la pareja. Bueno, pues estas fases del duelo pueden adaptarse al movimiento emocional que se genera en el diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, no son como categóricas, no es lo primero que vamos a encontrar cuando se recibe el diagnóstico. En realidad lo que inicialmente pasa es angustia, miedo, es lo que más se va a presentar en un inicio, ¿no? Pero es importante entender que el miedo no se siente igual para todos. La primera consideración después de recibir la noticia de que se tiene cáncer de mama debería de ser la congruencia. La congruencia con quien se es, la congruencia con los mecanismos de afrontamiento que hemos usado, que se han usado con éxito en otras situaciones pasadas de la vida, ¿no? La congruencia con lo que se siente, con la historia de vida y las crisis que seguramente ya se han superado en el pasado. Es decir, esta mujer que recibe el diagnóstico tiene que aprender a identificarse, aprender a saber quién es, desde dónde está parada y sobre todo aprender y entender que va a sobrellevar esta situación como ha sobrellevado muchas otras, con los mecanismos que ella tenga, con los mecanismos que a ella le hayan funcionado. Uno se enferma con lo que es, no con lo que no es, incluyendo el aspecto emocional. Y cada mujer que recibe el diagnóstico con cáncer de mama ya tiene suficiente con qué lidiar como para sentir que tiene que cambiar, ¿no? Como para sentir que tiene que ser positiva, que tiene que ver el mundo de una manera mejor, como para tener que afrontar culpas, pensamientos, opiniones e ideas, ¿no? Y es que pensemos, esta mujer a la que recientemente se le ha dicho que tiene cáncer, ya ha enfrentado muchas otras crisis en su vida, ya ha desencadenado mecanismos de afrontamiento que bien o mal han sido exitosos, ya sabe lidiar con el duelo. Y será fundamental que lo pueda reconocer y que la gente a su alrededor, incluyendo los profesionales de salud, lo podamos reconocer para que comience sintiendo que tiene el poder de sobrellevar la enfermedad, como ha sobrellevado muchas otras cosas más en la vida. E invitarla a que tenga consideración con ella misma, porque en un minuto le van a invadir deseos de rendirse, deseos de miedos, culpas, enojos, arrepentimientos, tristezas, desamparos y emociones que son completamente normales y que no se pueden negar, no se deben negar lo que se siente, ¿no? Es cierto, hay estudios que señalan que los mecanismos de afrontamiento más positivos favorecen a una mejor recuperación y un mejor bienestar y un mejor transitar sobre la enfermedad, ¿no? Sin embargo, la forma correcta de vivir un diagnóstico es la que cada mujer individualmente siente desde su contexto. La angustia inicial es completamente esperada después de recibir un diagnóstico de cáncer de mama. La primera pregunta que va a desencadenar la mujer es, ¿me voy a morir? Y esta duda, lamentablemente, pocas veces puede aclararse en el primer momento. El primer contacto con el equipo médico va a ser más hacia la certeza diagnóstica, el estadio, estudios. El pronóstico suele darse después de completar todo el protocolo de estudio, ¿no? Ultrasonidos, biopsias, estudios de imagen, patología, etcétera, etcétera, etcétera. No en ese primer acercamiento. Y mientras tanto, esta paciente va a vivir en la incertidumbre de lo que sigue. Esta incertidumbre va a ocupar la mayor parte del pensamiento. La angustia puede convertirse en miedo y no pocas veces en ansiedad. Lo vamos a hablar un poco más adelante. El miedo a morir incluso puede verse superado por el miedo a vivir, a las consecuencias del tratamiento, a los efectos secundarios, al dolor que este diagnóstico va a generar en la familia, al cambio en la vida que esta mujer va a presentar, porque su vida no va a volver a ser la misma después del diagnóstico.
hay implicaciones que socialmente pudieran parecer superfluas, pero que tocan profundamente las emociones de las pacientes. Desde quedarse sin trabajo, quedarse sin pareja, hasta enfrentar una mastectomía, ¿no? Y es que pensémoslo, las personas alrededor dirán, estas pacientes recibirán comentarios como, oye, lo importante es que te mejores, tienes que ser fuerte y pensar positivo en que todo va a salir bien, ¿no? O la esperanza es lo último que se pierde. Pero ¿qué tal que el miedo no es a morir? Si el miedo no es por morir, y si el miedo es a vivir algo diferente, que además es una realidad, no es la pérdida de cualquier parte del cuerpo, un dolor muy profundo, no es la posibilidad o la idea de que pudieran perder una parte de su cuerpo, un dolor profundo. No existe siempre, y la bibliografía lo dice, la posibilidad de recaída. No habrá para siempre, para esta mujer, un antes y un después de que se tiene cáncer. Entonces sí, evidentemente la vida, como la ha conocido esta persona, no volverá a ser la misma, ¿no? La cotidianidad, su forma común, el levantarse, cepillarse los dientes, bañarse, se va a interrumpir para entrar en un pensamiento en un mundo de pensamientos repetitivos, ¿no? Todo el tiempo va a estar pensando, todo el tiempo va a tener dudas, todo el tiempo va a tener incertidumbre del futuro. Y la mente y el cuerpo tienen que asimilar gradualmente esto que se está viviendo. Tratar de recuperar el equilibrio emocional que definitivamente será diferente al que se tenía antes de la enfermedad. En la medida en que cada mujer identifique qué emociones predominaban antes de su diagnóstico, sabrá con qué emociones tendrá que trabajar en el proceso de enfermedad. Como les comenté, claro que hay estudios que avalan que un afrontamiento positivo, que una resignificación positiva se relaciona con una mejor respuesta y pronóstico de recuperación. Pero es responsabilidad de nosotros profesionales desde la atención el guiar a las pacientes individualmente hacia el uso de las mejores herramientas que ellas tengan, no precisamente las que nosotros consideremos más favorables. Justo en estas herramientas que una paciente puede utilizar, pues es una de las respuestas que las pacientes pueden tener ante el diagnóstico ante recibir el diagnóstico de cáncer de mama, pues es la búsqueda del sentido, la búsqueda de un significado de la enfermedad. Negociar y pensar algunos motivos que pudieran hacer razonable para la mente y para el sentir y que de alguna forma ayuden a resignificar por qué me dio cáncer, ¿no? Quizá por una oportunidad para reencontrarse, quizá por una oportunidad de resurgir, de reconstruirse. Como el interpretar este diagnóstico a lo mejor, ¿no? El encontrar este significado en imaginar que la vida me está diciendo algo, me está dando una señal, un mensaje energético, una señal religiosa para sanar relaciones pasadas, para cumplir sueños que no me he atrevido, para pedir perdón o para perdonar, para ofrecer una vida diferente, llena de posibilidades. Incluso hay muchas películas que tocan este punto, ¿no? De aprender a disfrutar, de aprender a valorar la vida y cada detalle que cuando estamos sanos, pues pasamos por alto y damos por hecho, damos por seguro. Evidentemente, este recurso psicológico, el resignificar, el encontrar un enfoque positivo, algo que pueda salir bien del diagnóstico, pues pareciera perfecto, ¿no? El poder encontrar el significado de la enfermedad sería lo ideal o lo que quisiéramos para todas las pacientes. Es de gran utilidad, definitivamente, para controlar los miedos y para disminuir la angustia. Pero esta capacidad, como les he estado repitiendo, va a depender de cada situación particular. Y es que durante toda esta plática les voy a ir, voy llamando a la reflexión y a la empatía hacia lo que puede estar sintiendo esta mujer, ¿no? Entonces sí, la resiliencia de cada paciente va a depender no solo de su historia de vida y sus emociones, también de factores sociales que aún no hemos comentado. Por eso les quiero plantear este escenario, esta situación. Imaginen una madre soltera que no tiene seguro, que trabaja para mantener a su familia, que vive en el día, que tiene 2 hijos pequeños de 4 y de 6 años. ¿Qué sentido puede encontrarle esta mujer a la enfermedad? ¿Desde dónde tendríamos que trabajar y escarbar para ayudarla, ¿no? ¿Podría dedicar tiempo en equilibrar sus emociones o estaría demasiado angustiada y preocupada
por solucionar los problemas diarios y que son inminentes, ¿no? ¿Podría superar el miedo a alejarse de sus hijos? Entonces sí estamos tocando un tema que no solo es complejo desde la teoría, es complejo desde la sensibilidad, desde la práctica, ¿no? Esta es solo una de las muchas situaciones sociales que tienen que considerarse y que van a afectar los mecanismos de afrontamiento a la enfermedad. Quiero decirles que nosotros, nuestra labor como profesionales de salud, al entrar en contacto con esta persona que ha recibido recién el diagnóstico de cáncer, pues es entender la necesidad de un abordaje holístico, de un abordaje espiritual, empático, más allá del lenguaje técnico, de la clasificación, de las palabras muy médicas, ¿no? Tenemos que aprender a identificar las necesidades, reconocer los temores y conocer las herramientas para poder incidir positivamente en el tratamiento. La verdad es que se espera de nosotros que iniciemos propositivamente esta conversación acerca de qué sientes, cómo te impactó el diagnóstico, cómo lo estás sobrellevando, cómo te puede ayudar, qué miedos estás teniendo, ¿no? Tenemos que a convocar a la reflexión y esta reconstrucción emocional que va a empezar a surgir en la paciente, ¿no? Intervenciones tan sencillas como esta que acabamos de considerar, de preguntar, como evaluar qué están sintiendo, va a ayudar a controlar la ansiedad y prevenir que gradualmente pueda desarrollarse una depresión. Es en este momento cuando se puede, además, identificar cuáles son aquellas pacientes que por su contexto social son más vulnerables, ¿sí? Quienes no tienen una buena red de apoyo, quienes van a requerir mayor intervención, mayor sostén emocional. Algunas cosas de las que se han visto que son muy útiles tanto desde el personal de salud para las pacientes como desde los familiares o desde el grupo de apoyo para las pacientes, algunas intervenciones específicas que se saben que son de utilidad. Primero, como les decía, es identificar y mejorar los mecanismos positivos de afrontamiento, ¿no? Ver en qué momento se ha usado, qué formas, qué conductas para sobrellevar crisis y potencializarlas. Darle las herramientas a las pacientes para que puedan promover su calidad de vida. Ofrecerle el acompañamiento, la consejería, la información, el soporte emocional y sobre todo información que sea validada, que pueda ser fácilmente digerible y que se pueda entender, ¿no? Identificar y alentar estas experiencias existenciales que le ayuden a darle un significado a la vida y no solo a la enfermedad. Escuchar. Esto quizás es uno de los consejos más valiosos y más repetidos en todas las publicaciones. Escuchar activamente las dudas, los miedos, los cuestionamientos, las sensaciones, ¿no? Recomendar también estrategias para el control del estrés y dirigir pues, siempre que sea necesario hacia un apoyo psicológico, ¿no? También ayuda mucho promover y facilitar el crecimiento espiritual, independientemente de cuál sea mi postura al respecto, sea religiosa o no sea religiosa, ayuda a facilitar y fomentar el crecimiento espiritual, mejorar la fe. Y si la religión está ayudando, invitarla a la paciente a que se acerque más a aquello que le está funcionando. También, pues, identificar cuáles son las redes de apoyo psicosocial más cercanas, con quienes contamos, con padres, con hijos, con hermanos, con amigos, y utilizar estas redes de apoyo para poder darle el sostén a esta paciente, ¿no? Y por último, respetar las creencias culturales. Y esta parte creo que es de lo que puede resultarnos más complicado, ¿no? Como les decía, a veces algunos recibirán el comentario de, oye, pero estás viva, ¿no? No importa que te quiten un seno, una mama, estás vivo. Y en realidad sí tenemos que darle un peso importante a los temores que está teniendo la paciente y al significado que le está asignando a la paciente. Para familiares y amigos cercanos, es importante mostrar sensibilidad, como les digo, a sus ideas, a sus creencias, a su fe, brindar una escucha activa y sobre todo empatizar con los miedos de la paciente. Poder darle esta oportunidad de hablar de sus emociones, de sus pensamientos y respetar la experiencia individual desde un lugar de paz, ¿no? Respetar que mi paciente está enojada, respetar que mi paciente no está siendo positiva, respetar que a lo mejor
por momentos quiere rendirse. La mayor parte de las mujeres van a requerir tiempo para digerir el diagnóstico. Y por un tiempo, lo único que se puede hacer es acompañar y esperar a que la paciente externe con claridad lo que necesita, y ahí es donde podemos entrar familiares, médicos, amigos para apoyar, ¿no? A veces esperamos que nuestros pacientes se recuperen demasiado rápido del diagnóstico. Queremos que ya no sufran, que les deje de doler, que den vuelta a la página, que empiecen a dar soluciones. Incluso esperamos o pedimos que no llore, pero el proceso de adaptación es individual y cada persona tendrá una necesidad de tiempo distinta. Siempre les comento este ejemplo, ¿no? En las consultas o a mis pacientes. Siempre les digo que cuando hay un proceso de pérdida, es muy común que la mamá se esconde en el cuarto o se encierra en el cuarto para llorar porque tiene que ser fuerte, porque no quiere que la vean débil. Y el hijo está en la otra habitación llorando porque tiene que ser fuerte y porque no quiere que lo vean llorar. Y el padre está en la otra habitación llorando también porque tiene que ser fuerte. Y finalmente tenemos 3 personas que se podrían estar acompañando en este proceso de dolor, ¿no? Si tenemos la capacidad de entender que le está doliendo y que va a seguir doliendo un ratito. La religión, como les decía, pues puede ser de gran utilidad, puede ayudar a dar esperanza. La fe puede ser un trampolín para sentir paz y encontrar esta razón a la enfermedad de la que hablábamos anteriormente. Pero no solo las mujeres que tienen una religión van a tener acceso a este recurso, también la religión o la espiritualidad a través de meditación, de respiraciones, del yoga, del budismo, serán de gran ayuda en los primeros momentos y a través de todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Bueno, tras la ansiedad y el miedo inicial, tras la incertidumbre inicial, va a ser, como les comentaba hace rato, de mucha ayuda consultar información oficial, conocer acerca de la enfermedad, de los tratamientos, del pronóstico. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene un muy buen porcentaje de recuperación. No es una sentencia de muerte. Y es importante para poder sobrellevar el diagnóstico saber que hay posibilidades de recuperación y que hay tratamientos que, aunque no hubiera la posibilidad de recuperación, van a mejorar el pronóstico y la calidad de vida y van a ofrecerle muchos años de vida, de oportunidad a esta paciente, ¿no? Es importante identificar desde la empatía y echar a andar todas estas recomendaciones que les he comentado, ¿no? La paciente definitivamente puede caer en depresión o en ansiedad. Muchas veces, y este es un punto que tenemos que tomar en cuenta, estamos frente a personas que ya tienen el antecedente de estos diagnósticos, tanto de depresión o de ansiedad, y que las van a volver más susceptibles para que en este proceso de adaptación vuelvan a desarrollar la enfermedad, ¿no? Muchas veces tienden a tener ya pensamientos, como les decía previamente, a responder de manera negativa ante los estímulos. Y bueno, las situaciones sociales también van a ser apabullantes, ¿no? Es bien sabido que tanto la depresión como la ansiedad van a afectar la respuesta al tratamiento, van a empeorar el pronóstico, no van a facilitar una adecuada intervención médica, por lo que es muy importante identificar qué pacientes pudieran desarrollar depresión o ansiedad, qué pacientes ya están en un proceso depresivo y qué pacientes ya tenían el diagnóstico de depresión y ansiedad y que van a requerir muchísimo más apoyo emocional, ¿no? ¿Cómo saber hasta dónde es normal el enojo, el miedo o la tristeza? Yo siempre platico con mis pacientes y les digo que una de las principales dificultades en el reconocimiento y la atención de los pacientes mentales y el reconocimiento de los padecimientos mentales es la imposibilidad de verlos objetivamente, ¿no? Como dijimos en el inicio de la plática, de categorizarlos o de medirlos. No tenemos un ansiómetro o un depresómetro, ¿no? La evaluación de todos estos síntomas es clínica y tiene que llevarse a cabo pues, por un experto. Claro que hay parámetros que pueden observarse y que van a ser de gran utilidad para poder integrar diagnósticamente. Pero sí es importante saber que es una línea muy delgada, el enojo normal, el miedo normal, la tristeza normal y la tristeza que ya va a requerir la atención. Algunas de las cosas que pudieran ayudarnos a detectar y a saber si estamos ante la necesidad de una atención médica más
especializada, es la desesperanza constante y permanente. El reconocer en el discurso de la paciente, el escuchar ideas de que las cosas no van a mejorar, ideas de que incluso una solución más fácil podría ser la muerte. Si estamos ante esta situación, probablemente requerimos apoyo de un profesional. La pérdida de la energía, la incapacidad para levantarse, el descuido del aseo y del arreglo personal, que si lo piensan un poco, pues son también algunos síntomas que se van a presentar o propios por la enfermedad o propios por el proceso de adaptación. Pero sí son importantes, que sí es importante que identifiquemos que si ya está sobrepasando, si ya fue 7 días de la semana, si ya fueron 15 días consecutivos en que no se levanta, ya está siendo un poco rojo, que tiene que llevarnos a pensar que necesitamos otro tipo de ayuda. La indiferencia ante cosas que antes la motivaban, ante cosas que antes la hacían reír, ¿no? A lo mejor ya no responde a chistes, a lo mejor ya no quiere ver películas, a lo mejor el cuidado de la familia, que es lo más importante para la paciente, pues se va mermando. Actividades que anteriormente apasionaban a estos pacientes las dejan de hacer y es independiente del diagnóstico, ¿no? Ese es otro foquito rojo que tenemos que identificar. La presencia excesiva y apabullante de ideas de culpa. Además, pues, con toda la información que existe actualmente en Internet, pues habrá hasta artículos que digan que si yo tuve muchos resentimientos en la infancia o si yo no aprendí a perdonar, me generé esto. Imagínense lo grave de lo que se está viviendo. Entonces, si hay excesivamente estas ideas de culpa, si ya no llegan a ser ni siquiera razonables, si hay minusvalías, y en esto que estamos hablando de la búsqueda del sentido, vienen pensamientos como yo me merezco esto, yo me gané esto, también son pensamientos demasiado negativos y que probablemente sí nos hablen de una necesidad de atención especializada. La presencia constante de alteraciones en el sueño, pero constante, de 7 días, 7 días tienen insomnio total o 7 días tienen incapacidad para dormir por estar rumiando y pensando y pensando, ¿no? Un aumento incontrolable en la irritabilidad. Es normal que la paciente esté enojada, es normal que en el proceso de afrontamiento, en el proceso de duelo, vaya a estar un poco más irascible, pero cuando la irritabilidad es todo el tiempo y ya le impide disfrutar un platillo, o ver una película, o establecer un diálogo con las personas cercanas a ella, ya tenemos que poner este poquito rojo, ya tenemos que pensar, ¿no? en un apoyo especializado. Y bueno, finalmente, ataques de ansiedad. Dijimos, la angustia es normal, la incertidumbre es normal, la ansiedad es normal, pero los ataques de ansiedad como estos episodios súbitos de gran intensidad que van a paralizar a la paciente en el momento, que van a estar acompañadas de palpitaciones, de sensación de muerte inminente, sentir que el corazón se les va a salir, les falta el aire, se marean, lloran, quieren salir corriendo, tiemblan, ya con una gran intensidad, con una gran pérdida del control. Eso ya no es normal, ¿no? Esto ya sale de la angustia esperada a un paciente que tiene este diagnóstico. Bueno, es importante identificar o saber que todos estos síntomas se tienen que reconocer y se tienen que tratar oportunamente porque van mucho más allá de las reacciones normales del proceso de adaptación en el diagnóstico y van a requerir, como les he comentado, un abordaje especializado. ¿Qué les puedo decir de todo esto, de todos los impactos, de esto que hemos comentado acerca de los mecanismos de afrontamiento y de las emociones que se van a presentar? Lo primero es que tenemos que medir, aprender y entender la vulnerabilidad de la persona. A partir de ahí, bueno, tanto nosotros como redes de apoyo, como la persona misma, la paciente misma tiene que saber. A partir de ahí rascar, buscar, saber que se puede, que emocionalmente se ha logrado en muchas otras ocasiones. Si lo he logrado con, no sé, tomando cursos de meditación, utilicemos los cursos de meditación. Si lo he logrado aislándome un poco, aislémonos un poquito. Si lo he logrado trabajando, solucionando, haciendo una lista, el bucket list,
hagámoslo, ¿no? Pero sí es importante que nosotros identifiquemos y le ayudemos a la paciente a identificar cómo ya ha logrado salir de estas crisis y cómo lo va a lograr en este momento. La red de apoyo, como les comentaba, es fundamental y es importante para poder guiar y para poder aconsejar. Pues bueno, en resumen, los mecanismos de afrontamiento no son únicos. Los mecanismos de afrontamiento van a depender, la forma en la que una mujer sobrelleve este diagnóstico va a depender de su historia de vida. No hay una forma correcta. Ya tiene suficiente la mujer que sobrellevar con el diagnóstico como para querer intentar cambiar, para intentar cuadrar en algo que no ha sido. Está bien, la mujer está bien como es perfecta como es, lo ha logrado con éxito como es y seguramente lo volverá a lograr. Pero, y es importante, es la parte más importante de la conversación, con todas las emociones que se van a dar alrededor. El miedo, la angustia, el enojo, la negociación, el querer planear, el querer sobrellevar. Entonces, son como las principales emociones y son las principales respuestas que vamos a encontrar. Y bueno, como les decía, identificar adecuadamente para saber cuándo están siendo estas respuestas mucho más, estas respuestas negativas, mucho más fuertes que la capacidad de adaptarse y en ese momento buscar la atención especializada. Como les decía, de la ansiedad, los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, la pérdida del interés, la pérdida del placer, la incapacidad para ver las cosas desde un punto de vista más positivo, el exceso de las ideas de culpa, el exceso de las ideas de minusvalía, pero permanentes, no en este proceso de adaptación, ya cuando mi paciente no tiene ni siquiera la capacidad de este destello de felicidad o este momento de positividad, ahí es cuando tenemos que acercarnos a un especialista, porque podemos estar frente a un diagnóstico ya de ansiedad o depresión que va a requerir un tratamiento especializado. Mientras, solo nos queda entender que van a haber emociones, que las emociones van a depender de cada paciente, que vamos a sobrellevar la crisis, que podemos lograr sobrellevar la crisis y pues que finalmente no hay una forma correcta de vivir un diagnóstico de cáncer de mama y no hay una emoción única y constante que se va a presentar. Somos seres humanos distintos, sentimos distintos, vivimos distintos y nos queda también como esta motivación de que muchas mujeres lo han logrado, muchos hombres lo han logrado a través del proceso y seguramente si alguien está pasando por este proceso de diagnóstico, lo va a lograr con toda la red de apoyo y con todos los profesionales y las personas que están a su alrededor. Entonces, pues no sé si en el chat tengan alguna pregunta o que quieran compartir, comentar. Doctora, muchas gracias por la plática, muchas gracias también por los comentarios. Creo que, pues sí, como bien usted lo menciona, es un tema difícil, es un tema complicado de abordar, ¿no? Como persona, una vez que dan el diagnóstico, bueno, desde ahí creo que empieza una situación o varias situaciones que son complicadas de afrontar, ¿no? O sea, me quedo creo con esa palabra, ¿no? El afrontamiento hacia todo lo que viene una vez en el diagnóstico. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas, me gustaría mencionarlas y bueno, pues dar paso a la respuesta, ¿no? La primera sería, como hombre, ¿cómo ayudo a mi esposa con esta enfermedad? Ok. Es justo, o sea, toda la conversación hablamos de eso, ¿no? Tenemos que pararnos en el lugar en el que estamos, ver a la persona, saber de su esposa, él la conoce, se ha convivido con ella, sabe qué le gusta, qué le disgusta, sabe a qué le tiene miedo. Creo que una parte muy importante, y quizá lo comenté solo superficialmente durante la presentación, una parte muy importante es abrirse, tener una escucha activa y abrirse a saber, a entender lo que está pasando. Solemos tenerle miedo a que nos digan que nos sentimos mal. Solemos como, vemos a alguien llorar y como que nos queremos esconder, ¿no? O vemos a alguien pasarla mal y decimos, no, vamos, ánimo, échale ganas, sé fuerte. O yo mismo quiero llorar, yo mismo como esposo tengo miedo
y no lo expreso, no lo comparto, y estamos, como yo les decía, uno en un rincón sintiendo miedo, otro en un rincón sintiendo miedo y llorando, y pueden ser dos personas que están sintiendo lo mismo y que pueden ayudarse como pareja a sobrellevar las cosas. Entonces yo le diría, uno, la escucha activa; dos, saber, reconocer y recordar quién es esa persona; tres, esto que hablaba yo de la resignificación, en darle un significado a la enfermedad. Es complicado, pero se puede buscar como, a ver, a partir de ahora, eh, tengamos esta oportunidad de vivir nuevamente, tengamos esta reconciliación, tengamos este perdón. Entonces, dependerá de cada persona, dependerá de a quién tengamos enfrente. Pero yo diría, en resumen, eso, ¿no? Escucha activa, acompañamiento activo, búsqueda de información activa y decirle, validarla. Es normal que te sientas mal, es normal que tengas miedo. Yo lo tengo, vamos a estar mejor. Has salido de otras crisis, vamos a salir de esta también. Muchas gracias, doctora. Sí, coincido completamente. Otra que me hacen aquí es, ¿existirá algún día tratamientos menos dolorosos física y psicológicamente? Ah, ok, esta es una pregunta dolorosa hasta para los profesionales de salud. Digo, yo soy psiquiatra, pero quiero meter aquí un punto también de prevención. Quiero compartirles que el cáncer de mama detectado oportunamente tiene la posibilidad de ser tratado con terapéuticas menos invasivas, menos dolorosas. Pero para poderse detectar oportunamente, pues tenemos que tener esta cultura de prevención, de hacernos la mastografía, el ultrasonido, de identificar que si yo tengo antecedente familiar de cáncer de mama, tengo que estar desde los 30 años bien atenta de los síntomas, de fomentar la autoexploración, porque les comentaba al inicio de la plática, lamentablemente en México, la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama son ya en etapas tardías. Entonces, pues ya en etapas tardías es difícil que se le pueda ofrecer o que yo pueda engañarlos diciéndoles, sí, la ciencia va a avanzar y van a haber cada vez tratamientos menos invasivos. Y sí han ido mejorando, sí ya la mastectomía, por ejemplo, la mastectomía radical, el quitar completamente el seno ya no es como la primera línea de acción, pero para llegar a ese punto tenemos que llegar primero a un diagnóstico oportuno y a un diagnóstico temprano. Entonces, espero que sí se vayan desarrollando. Ya hay más tratamientos menos dolorosos, pero pues sí depende del estadio y de la etapa en la que se diagnostica. Claro, de acuerdo. Por último, doctora, me dicen, ¿el estrés diario hoy puede considerarse también como un factor para originar cáncer? El estrés diario, ok. Estamos en un tema y cuando yo revisaba la bibliografía acerca de las implicaciones emocionales en el cáncer de mama, me sorprendió la cantidad de información que encontré, no en artículos científicos, si quiero acotar, la cantidad de información que encontré que dicen que nuestras emociones son las que generan que tenga cáncer de mama. Sí, claro que tiene un componente importante, no solo el cáncer de mama, todos los padecimientos físicos tienen un componente emocional importante, porque somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Somos juntos, no está separado. Pero tanto como decir que el factor causal de que a mí me salió un cáncer de mama fue que yo no perdoné un rencor o un resentimiento de la infancia, y esa es parte de la culpa o de la carga emocional. Ya les decía, ya es suficientemente duro sobrellevar el diagnóstico como para todavía pensar, aunque sea remotamente, que yo me lo tengo. La verdad es que hay factores de riesgo, son enfermedades multifactoriales. Alguno de mis maestros de medicina me decía que el cáncer es el precio que paga el ser humano por envejecer. ¿No? El aumento en el riesgo de cáncer está muy relacionado con la enfermedad. También hay factores en el ambiente, hay factores genéticos, hay factores hasta culturales, hay factores en los hábitos de alimentación, hay factores en los hábitos de reproducción. Entonces,
es multifactorial, no podemos asignarle a una sola causa el que haya dado cáncer, ¿no? Pero sí, el estrés es un componente importante, les digo, de todas las enfermedades, no solo del cáncer, y por medio de activación de mecanismos biológicos, no por energías, claro que tiene un componente energético, pero no, aumenta el cortisol y el cortisol va a generar incremento de insulina y de factores proinflamatorios. Entonces, entenderlo desde ese punto, ¿no? Entonces sí es un factor de riesgo, pero no es un factor determinante. Claro. Ok. Doctora, pues por tiempo ya no podría hacer más preguntas, pero le agradezco muchísimo pues toda la aportación que nos da de información. Y bueno, Jorge, te dejo micrófono. Mariana, muchas gracias. Mariana Chávez Cervantes, doctora Mariana Chávez Cervantes, doctor Roberto Carlos Ramírez, muchas gracias por estar en este chat médico Prevem, y muy interesante la plática. Y bueno, pues un placer saludarlos y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.